buenas noches para todos. Vamos a arrancar entonces con esta primera parte. Vamos a tratar de dar un poco de contexto a la importancia del tema de la resistencia antibiótica. En particular, vamos a hablar un poquito del pasado profundo que tiene la resistencia antibiótica y cuáles son los determinantes que han ido causando de que esta resistencia antibiótica se esté volviendo uno de los grandes problemas que vamos a tener en salud pública ahorita en el siglo XXI, básicamente dado por muchos errores sistémicos que tenemos en varios aspectos, como es todo el tema de tratamiento de aguas, todo el tema de dónde y cómo diseñamos los antibióticos, el tema de que las moléculas que hasta ahora hemos diseñado como parte de nuestro arsenal antibiótico son moléculas que desafortunadamente tienen un efecto indiscriminado en la microbiota, y cómo nosotros, no solamente con nuestras actividades que tienen que ver un poco de actividades pecuarias, más nuestras actividades clínicas, más muchas de las cosas que le hacemos al medio ambiente, estamos favoreciendo esa evolución comunitaria que tienen las bacterias para poder causar que este fenómeno de resistencia antibiótica sea claramente la pandemia silenciosa del siglo XXI. Entonces, en este artículo de la revista de la Real Academia de Ciencias de Londres, nos muestra las imágenes de los primeros estromatolitos detectados que nos hablan de que probablemente las bacterias están desde hace más o menos unos 3.5 a 3.7 billones de años como dueñas del planeta Tierra. Todo eso que ustedes están viendo son los estromatolitos de diferentes partes del mundo donde están estas bacterias fosilizadas, probablemente algunos diseños bacterianos que en la actualidad no conocemos, pero que de este legado de estas bacterias iniciales que arrancaron el proceso evolutivo, pues básicamente quedaron los dos grandes diseños de bacterias que hemos hablado en los cursos junto con los residentes y en pregrado, que son las bacterias gram positivas y gram negativas. Esto nos habla de entrada que el mundo, el planeta Tierra, un gran porcentaje de la biosfera, es absolutamente determinado por la biosfera bacteriana, que ellos son responsables de algunos de los elementos más importantes de los ciclos vitales del planeta. Estos seres entonces son los primeros, los seres primigenios del planeta Tierra. Ellos representan el 60% de la biomasa del planeta. Y si nosotros cogemos un pedacito de suelo, un pedacito de tierra, en un gramo de tierra hay más o menos unos 40 millones de bacterias representando miles de grupos taxonómicos. Entonces realmente conocemos muy poco del mundo microbiano en la naturaleza, y esto apenas se ha venido a tratar de estudiar en los últimos más o menos 30 años, desde que hemos ya tenido estudios mucho más avanzados de secuenciación de única célula, secuenciación metagenómica y bueno, todos los procesos que se han hecho por entender las formas de vida que aún no podemos cultivar. Como les decía yo ahorita, todos los ciclos biológicos dependen del planeta, y esto hace entonces que las bacterias, cuando están en su nicho, ellos necesitan tener la posibilidad de interactuar con diferentes grupos bacterianos. Las bacterias tienen una gran cantidad de grupos taxonómicos, y cuando están en un hábitat específico, ellas van a tener la capacidad de modularse unas a otras para poder hacer unas redes metabólicas exageradamente complejas que les permiten cumplir sus labores en el ciclo y en la biosfera en general. Además, hay que recordar, y es algo que vamos a ver un poquito más adelante, es el hecho de que todos los organismos multicelulares, y obviamente todos los animales, todos, absolutamente todos, tenemos un consorcio de microorganismos que ocupa unos nichos especiales en nuestros cuerpos, ¿sí? Sabemos entonces que tenemos biota en todas las mucosas del cuerpo, y cuando miramos desde el punto de vista de células individuales, dado que las bacterias son tan pequeñas, es claro ese número que a veces nos han dicho de cómo el número de bacterias que nosotros tenemos en la biota puede igualar o superar en 1 o 2 órdenes de magnitud el número de células eucariotas. Entonces, realmente todos los seres vivos, especialmente los seres multicelulares, resultamos siendo básicamente simbiomas de nuestro conjunto de genes y células eucariotas apoyados por este consorcio de microorganismos que conocemos como microbiota. Esta siempre es bueno mostrarla porque es una diapositiva que nos muestra
cómo ha sido el proceso de desarrollo de los antibióticos, recordando desde el inicio cuando obviamente el doctor Fleming hizo el descubrimiento serendípico de la penicilina. Los consorcios microbiológicos que están en el ambiente, ellos son capaces de modular de forma adecuada el comportamiento de otras bacterias, gracias al hecho de que ellos son capaces de señalizar y de dar señales a otros microorganismos. Muchas veces nosotros debido a que las bacterias, los hongos, pueden producir sustancias que tienen un efecto microbicida, bactericida, bacteriostático, a veces pensamos que las bacterias están simplemente en una completa batalla unas con otras. Lo cierto es que las bacterias, ellas lo que hacen muchas veces con las sustancias antibióticas, especialmente los antibióticos que atacan la pared y los antibióticos que pueden modular algunas funciones biológicas de otras bacterias, muchas veces la producción de antimicrobianos en los nichos específicos de las bacterias es una producción muy baja y las moléculas de antibióticos sirven muchas veces para procesos de señalización celular. Entonces los antibióticos en su hábitat natural para las bacterias son moléculas de señalización, son moléculas de inhibición, son moléculas de ataque y son moléculas de defensa. Entonces, como vemos en esta diapositiva, vemos que desde los años 40 y de ahí en adelante, gran cantidad de los antibióticos que nosotros utilizamos el día a día en la clínica son antibióticos que han derivado de algunas de las bacterias más complejas, como es el caso de Streptomyces y hongos como Penicillium, que son capaces de sintetizar gran cantidad de estas moléculas para poder modular ecosistemas bacterianos. Estas bacterias complejas que tienen una gran capacidad de producción de antibióticos son bacterias que generalmente tienen un comportamiento cuasi multicelular y esto hace entonces que sean fundamentales en estos ecosistemas bacterianos. Así como ocurre con muchas especies de serpientes que son capaces de sintetizar toxinas y venenos, muchos de estos organismos, para poder sintetizar estas sustancias que pueden ser peligrosas para ellas mismas van desarrollando algunos mecanismos de resistencia y es por esto que el 70 a 90% de todos los antibióticos que se usan en la clínica tienen generalmente un origen natural, así después se hagan algunas versiones que pueden ser sintéticas. Estas versiones sintéticas simplemente son modificaciones para poder cambiar la farmacocinética y farmacodinámica de estos antibióticos. Y estos cambios en la farmacocinética y farmacodinámica permiten que administremos sencillamente a los pacientes o de pronto aumentar el espectro de acción, pero en síntesis el mecanismo de acción de estos antibióticos sigue siendo el mismo mecanismo de acción de la mayoría de los antibióticos naturales que se vienen produciendo hace millones de años. Esto entonces tiene la gran dificultad de que siempre que se lanza un antibiótico no sintético al mercado, generalmente las bacterias, en alguna parte del globo va a haber alguna bacteria que tiene un mecanismo de resistencia y como vamos a ver, y como creo que algunos de los que han estado en las clases de microbiología, sabemos que gracias a los elementos genéticos que tienen las bacterias como los plásmidos, los elementos como transposones, elementos de inserción, más los virus, los fagos que pueden pasar genes entre una bacteria u otra, permiten de que estos genes que están en el resistoma, en ese conjunto de genes que hay en la naturaleza, se puedan diseminar de forma muy sencilla por toda la biosfera, apoyando entonces los procesos de emergencia y obviamente distribución de estos factores de resistencia en la naturaleza. Entonces, hay que recordar que si bien pues, podemos inferir de que los antibióticos deben ser muy antiguos, por el hecho de que las bacterias tienen que convivir con diferentes especies en hábitats muy específicos, es cierto que los microorganismos también han diseñado estos mecanismos de resistencia y tenemos pruebas indisputables de que estos mecanismos de resistencia ya estaban en la naturaleza. Este es un estudio muy interesante que se hizo en Alaska, que fue publicado en el año 2006 en la revista Science por el equipo de la doctora Acosta, donde analizaron varios estratos geológicos en algunas zonas de Alaska, donde sabemos que está todo este permafrost. Ellos fueron haciendo entonces todo un análisis de capas hasta que llegaron a una capa de ceniza volcánica que más o menos data de hace más o menos unos 30.000 años, y debajo de esto encontraron un gran estrato de material biológico, donde probablemente están representados los fósiles de las grandes especies de mamíferos que ya se extinguieron después de todo el Pleistoceno.
Pero en este mismo sitio donde estaban congelados todos estos organismos, también estaban congeladas toda una gran cantidad de bacterias que representan la biota bacteriana ambiental y que estaba obviamente en contacto con estos animales, que data de hace 30.000 años. Obviamente, sobra decir que hace 30.000 años no habíamos diseñado los antibióticos, no había nada de terapia antimicrobiana, y no estábamos utilizando los antibióticos para aplicaciones como las actividades agropecuarias. Una de las cosas que va emergiendo de esto es que empezamos a encontrar algunos de los genes que en este momento nos están causando problemas en la clínica, como es el caso, por ejemplo, de los genes de resistencia a las tetraciclinas, como es el gen TET-M. Sabemos que es una bomba de flujo que permite entonces la extrusión de la tetraciclina cuando ingresa a las células bacterianas. Tenemos también los genes de los famosos operones BAN, que son los que permiten la resistencia a la vancomicina, en este caso BAN-X, ya sabemos que existe hace 30.000 años, y obviamente también encontramos las famosas beta-lactamasas. Más allá de factores de resistencia individuales que se han encontrado en estas especies, se han encontrado también una clara relación con multidrogoresistencia. Acá vemos en este mapa que está mostrado en el artículo cómo la resistencia a X antibiótico tiene también las resistencias asociadas a muchos otros antibióticos. Por eso vemos como esta forma de estrella, donde por ejemplo si hay resistencia al clonanfericol, pues también pueden, en algunas bacterias de estas había resistencia al imesolid, sulfametoxazol, ciprofloxacina. Entonces vemos acá, que es precisamente lo que nos debe prender un poco la alarma de cuánto lleva este tiempo, este tema de la resistencia antibiótica, el número de antibióticos a los cuales estas bacterias antiquísimas son capaces de ser resistentes. Y vemos que en promedio, ¿sí? El número que más se repite acá en esta distribución, vemos que la mayoría de estas bacterias tienen resistencia a 6, 7, 8 antibióticos, y algunas bacterias incluso tenían resistencia a 15 antibióticos distintos. Vale la pena mencionar que algunos antibióticos, como por ejemplo la ciprofloxacina, son antibióticos que son sintéticos. Las fluoroquinolonas son sintéticas, pero tienen un mecanismo de acción parecido a algunos antibióticos hipotéticos que quizás había en la antigüedad, que estaban dirigidas obviamente a las girasas y a producir daño en el ADN de las bacterias con las que querían competir o modular. Por otro lado, yendo un poquito más al sur, tenemos este estudio que fue publicado en la revista PLOS ONE en el año 2012 por un equipo de investigadores de la Universidad de Nuevo México, donde se analizó un sistema de cuevas muy, muy interesante que son las cavernas de Lagunilla. Acá vemos el sistema de cavernas, ¿sí? Es un sistema de cavernas muy complejo. Ellos entonces entran por acá y ellos hicieron el análisis. Esto está más o menos unos 400 metros de profundidad. Y ellos lo que encontraron, acá les estoy solamente mostrando las bacterias gram negativas. Vemos para cada una de las bacterias en esto que ustedes están viendo acá en esta imagen es más o menos como se ven estas cuevas de Lagunilla, que son unas cuevas bien interesantes que hay allá en este sistema de cuevas. Realmente hay muchas fotos muy bonitas de esta zona de Nuevo México. Y ellos lo que hicieron fue hacer varios análisis de buscando estas bacterias. Han estado poco expuestas, obviamente, a los efectos ambientales de la polución humana. Y en todos estos estudios metagenómicos que hicieron, miren ustedes el porcentaje de resistencia que tenemos para muchos grupos bacterianos. Vale la pena acá mencionar, había resistencia ya del 5% al meropenem, resistencia a cefalosporinas de tercer grado del 20%, y resistencia, por ejemplo, a un antibiótico que ahora estamos utilizando mucho en infección del tracto urinario, como es la fosfomicina. Hay también datos para bacterias gram positivas, para quien de pronto quiera seguir esta referencia y buscar el artículo de Acosta y son muy interesantes, mostrando precisamente lo antiguo que es esa resistencia antibiótica. Entonces el tema con los antibióticos es que los antibióticos nosotros los hemos estado utilizando para muchas aplicaciones. Estos antibióticos entonces no solamente los estamos usando en clínica, sino también los hemos venido utilizando en las últimas décadas para actividades pecuarias. Y el tema es que sea de nuestras propias excretas, más los efluentes que salen de los hospitales, más toda la contaminación ambiental de las actividades pecuarias, pues obviamente esto va llegando al ambiente, y todas esas toneladas de antibióticos van a estar entonces contaminando el entorno, donde hay bacterias ambientales que pueden tener estos elementos de resistencia listos, y ahorita vamos a ver eso a qué puede llevar.
Para datos de 2013, y esto es bueno analizarlo, nosotros tenemos que la vasta mayoría de los antibióticos se están utilizando es en toda la parte de actividades pecuarias. Y esto es una cosa interesante. Nosotros en GRAM hemos tenido, obviamente, pues todo el trabajo que se hace del tema de resistencia con hospitales individuales en temas de prueba y lo que se ha hecho del análisis de todas las estadísticas de resistencia de nuestra región. Y obviamente hemos tenido también la aproximación, por ejemplo, de la resistencia antibiótica en mascotas, en el Centro de Especialistas Veterinarios Mascotas. Y vemos entonces que, si bien los humanos tienen una gran cantidad de consumo de antibióticos, miren ustedes que toda la parte de medicina veterinaria de acá de la ciudad de animales pequeños es realmente muy pequeña a comparación de toda la parte de resistencia antibiótica pecuaria. ¿Cuál es el tema? Que las actividades pecuarias, como tienen un impacto económico inmenso, especialmente en un país como Colombia, que es básicamente un país que tiene un fuerte componente agropecuario en su economía, vemos cómo ha sido muy difícil o es muy difícil poder hacer análisis de cómo es la resistencia antibiótica en ambientes que están de pronto influenciados por todas estas actividades, por granjas, fincas, por toda la parte de porcicultura, ganado, pollos, más allá de estudios muy interesantes que se han hecho en algunas universidades, algunas acá también a nivel local, en Bogotá, en Medellín, donde han mostrado que evidentemente las zonas aledañas a estas actividades, obviamente hay una gran cantidad de contaminación por antibióticos. Vemos entonces, si analizamos esto de un artículo de Nature, que también les recomiendo mucho sobre la resistencia antibiótica en el ambiente, ya viendo un poco esto desde la perspectiva más de One Health, vemos entonces cómo las aguas que están completamente contaminadas por efluentes industriales tienen una cantidad impresionante de antibióticos, una gran cantidad de antibióticos allí libres. Después de esto tenemos los afluentes no tratados de hospitales, después de esto tenemos los afluentes de las ciudades, la gente obviamente está tomando antibióticos, después tenemos los ríos y después tenemos los mares. Entonces vemos que hay como un gradiente desde los sitios donde se producen antibióticos, de los sitios donde se consumen antibióticos, y cómo todos esos antibióticos van llegando entonces a los ríos, van llegando entonces a los mares y van exponiendo a todas las bacterias ambientales a este tipo de sustancias. En este momento, para el 2015, más o menos, están usando casi unos 35.000 toneladas de antibióticos en el mundo. Y esto es muy importante tenerlo presente. Las bacterias siempre han usado antibióticos para estas funciones que yo les mencioné. Pero el tema es que como nosotros estamos utilizando los antibióticos, que es para lograr colapsar poblaciones microbianas que están infectando un animal o están infectando una población de animales, o en el caso de un paciente disminuir el inóculo para que el sistema inmune también elimine, estamos utilizando una cantidad de antibióticos que nunca se habían utilizado de forma natural eh, por medio de las bacterias, ¿cierto? Entonces el tema es que cuando se analizan, por ejemplo, muestras de suelo que se han guardado en algunas colecciones, especialmente en Europa, en el siglo XIX, solamente el 15 al 25% de las bacterias tenían algún plasmio, ¿sí? Y en promedio, si las bacterias tenían plasmios, pues tenían más o menos de 1 a 2 plasmios. Todos esos antibióticos que hemos ido tirados al ambiente tienen entonces el gran problema de que ya el 80% de las bacterias tienen plasmios, que hay un cambio muy significativo a lo que venía siendo la historia de las bacterias en los últimos miles de años. Y ahorita podemos encontrar perfectamente bacterias no solo en el ambiente hospitalario, sino también en el ambiente, bacterias que pueden tener 8 o más plasmios, ¿sí? Obviamente esto nos habla de todo el componente de transmisión horizontal de genes que ocurre entonces entre las bacterias, incluso entre bacterias que pueden ser de especies muy diferentes que no tienen que ver unas con las otras. Y esto entonces nos indica cómo esos factores de resistencia, o sea, no es solamente la presión selectiva que yo hago individualmente en una bacteria, sino en el hecho de que los microorganismos se pueden transmitir gran cantidad de plasmios y gran cantidad de elementos genéticos móviles. En un artículo muy interesante publicado en el Elsevier, en Science Direct, sobre una revista sobre temas ambientales del 2022, muestra cómo a veces incluso nosotros tratando de arreglar las cosas las terminamos embarrando. Hay algunos sistemas de tratamiento de aguas que se utilizan en diferentes partes del mundo que utilizan un sistema que se llama una inactivación electroquímica. El tema es que esa inactivación electroquímica que busca volver las aguas potables y tratar de eliminar la carga microbiológica, entre otras cosas, el tema es que toda esa distribución de esa carga electroquímica no se distribuye uniformemente en el agua. Y en las partes de estos sistemas
de tratamiento de aguas, van a haber algunos puntos en estos sistemas donde van a haber concentraciones subletales de energía eléctrica y de estos químicos. Y el problema es que estas concentraciones subletales lo que van a hacer es que van a estresar a esas bacterias desde el punto de vista de radicales libres, y estos radicales libres lo que van a hacer es promover la activación de todos los mecanismos de defensa genética de las bacterias. Lo que se ha encontrado entonces en estos sistemas, por ejemplo, de tratamiento de aguas, es que promueve la transmisión de plásmidos entre diferentes bacterias para poder entonces hacer ese proceso de transmisión. Lo que nos va quedando de todo esto entonces es que de esas betalactamasas, pues por poner el ejemplo de las betalactamasas, que son como los mecanismos de resistencia más estudiados, estas betalactamasas entonces que existen hace más o menos un poco más de 1 billón de años, los grupos taxonómicos pues que tradicionales, las clase A, clase B, clase D y clase, bueno, las 4 clases. Vemos entonces que desde el siglo pasado para acá que empezamos a utilizar antibióticos de forma masiva, esos grupos, por ejemplo, de betalactamasas han sufrido una gran expansión del número de representantes de estas enzimas. En este momento ya estamos llegando a más de 2000 enzimas de tipo de betalactamasas. Acá vemos todo el número de enzimas y cómo se relacionan en términos de su secuencia genética unas con otras. Y una de las cosas preocupantes es que con los nuevos antibióticos de última generación, como ceftazidima, ivactam, cefiderocol, entre otras moléculas que ya se han venido usando, vemos viendo entonces cómo algunas de estas betalactamasas se van volviendo más divergentes para poder adaptarse a estos nuevos antibióticos que estamos utilizando. Esto entonces nos habla de que esta presión selectiva está haciendo que los mecanismos de resistencia evolucionen de forma importante. Las plataformas entonces genéticas nos explican este problema de resistencia, cómo vuelve otra vez entonces a los seres humanos, debido entonces a que en el ambiente van a haber bacterias que probablemente ni les sabemos el nombre, que tienen, por ejemplo, un gen cromosómico relacionado con resistencia. Ese gen entonces puede pasar del genoma como tal. Juan Camilo pregunta si va a quedar grabado en el canal de YouTube. Sí, este video queda grabado en el canal de YouTube para que todos sepan. Entonces, estos genes que están aquí en este cromosoma, utilizando algunos elementos que son como los elementos de inserción y los transposones, pueden pasar y convertirse o pasar directamente a un plásmido, y una vez ya están en un plásmido, que es también un replicón, se puede hacer entonces el proceso de transmisión horizontal de genes. Y estos microorganismos que reciben esos plásmidos ya no es un gen cromosómico en una bacteria rara, sino que ya tenemos una bacteria, de pronto con potencial de infectar un animal o un humano, que tiene este plásmido, y ahí es donde vemos entonces la expansión de estos factores de resistencia en la naturaleza, hasta que llega definitivamente el punto donde puede infectar humanos. Entonces así vemos esa relación de nosotros los antibióticos los botamos al ambiente, llegan y contaminan y empiezan a presionar ese resistoma, y finalmente esos genes van a llegar entonces a los humanos. El tema entonces es que nosotros estamos recibiendo antibióticos desde muy chiquiticos, con uno de los desarrollos más importantes, que es, por ejemplo, el uso de la penicilina profiláctica para evitar las infecciones del estreptococo del grupo B. Casi que garantizamos de que muchos recién nacidos están recibiendo su primera dosis de penicilina casi que en el momento del nacimiento. Y lo cierto es que por todos estos procesos de contaminación ya estamos viendo algunos ejemplos que son absolutamente dramáticos en términos de cómo los factores de resistencia ya están teniendo incluso un efecto muy importante en la población pediátrica. Traigo un caso acá dramático, que es el caso de la India. Hay que recordar que, por ejemplo, las nuevas betalactamasas que emergieron en los últimos 15 años, algunas vienen precisamente de allá, como es el caso de la carbapenemasa de la clase de la NDM1, que es precisamente de Nueva Delhi. En la India, como se producen tantos antibióticos y además ha habido un uso muy importante de antibióticos en actividades pecuarias y hospitalarias, hay una gran resistencia antibiótica que no se ve en otras partes del mundo. Y un ejemplo representativo, publicado en el Journal de Enfermedades Infecciosas internacional en 2024, nos mostró cómo en la India se hizo un análisis en biota de 550 preescolares, escolares de área rural, ojo, área rural, no área urbana,
y se encontró resistencia a la ampicilina en el 92% de los aislados de estos escolares y preescolares. Se encontraron beta-lactamasas de espectro extendido en un 90% y la resistencia a quinolonas en un 52%. Entonces, obviamente, miren cómo estos son niños que probablemente no han estado muy enfermos, no han recibido múltiples ciclos antibióticos, pero de su contacto con el entorno y con entornos que tienen estas bacterias, pues se van llenando. A nivel individual, los pacientes entonces cuando reciben los antibióticos, lo tradicional que uno piensa es que el antibiótico entonces va a disminuir la diversidad bacteriana, y esta reducción de la diversidad bacteriana se va a ver reflejada entonces en que las bacterias que son resistentes van a aumentar su número en el microbioma de ese paciente. Pero hay realmente otros efectos intrigantes, inquietantes que pueden hacer los antibióticos para favorecer ya la resistencia antibiótica, no hablando del globo, sino en un paciente concreto. Entonces, lo que ocurre con los tratamientos antibióticos es que, vamos a poner un ejemplo, un paciente tiene, por ejemplo, una infección del tracto urinario. Esta infección del tracto urinario, que son las infecciones que le da, por ejemplo, una mujer en sus primeras décadas de vida, son generalmente por bacterias multisensibles. Se da entonces el tratamiento antibiótico y ahí van a venir entonces varios efectos. Uno es la eliminación, obviamente, de la infección del tracto urinario, pero un efecto colateral de esto que se va a lograr es seleccionar algunas bacterias en la biota que pueden ser resistentes a este antibiótico, y finalmente estos microorganismos son los que van a terminar traslocándose. Hay unos estudios genómicos que se han hecho, por ejemplo, en Israel, donde han hecho un seguimiento muy pormenorizado a través de secuenciación genómica, que demuestran que los pacientes que recurren con una infección del tracto urinario algunas semanas o incluso meses después, ya con una bacteria multidrogoresistente, no es que la bacteria que los pacientes tenían se tornó resistente, sino que lo que se hizo con el tratamiento antibiótico fue seleccionar de la misma biota del paciente alguna bacteria que era minoría, que tenía un factor de resistencia, y finalmente esta nueva bacteria resistente coloniza el tracto digestivo, la biota del paciente, y termina traslocándose. Entonces, finalmente, el problema que vamos a tener con esto es que estas bacterias se pueden traslocar al torrente sanguíneo y producir bacteremias, pero también en el hecho de que vamos destruyendo ciertas poblaciones importantes de bacterias dentro de la biota, nos favorecen el crecimiento de otros microorganismos que pueden ser peligrosos, como Clostridium difficile, Enterococo, Cándida. Cuando se reduce la carga bacteriana en el intestino, Cándida tiende a sobrecrecer, y además las bacterias que se tornaron resistentes en los ambientes hospitalarios pueden ser transmitidas. Por otro lado, el tema con esto es que no solamente vamos a favorecer de que se seleccionen con los tratamientos antibióticos las bacterias que ya tienen resistencias adquiridas, sino que obviamente también vamos a favorecer la selección de las bacterias que tienen resistencias intrínsecas, ¿no? Un concepto de resistencia intrínseca que deben tener muy presentes nuestros estudiantes del curso de medicina interna. Entonces, además de eso, los antibióticos pues van a hacer lo obvio, que es seleccionar bacterias resistentes, pero recuerden que los antibióticos producen daño en las bacterias, y en algunos sitios de ahí del intestino puede que se alcancen concentraciones subletales. Entonces, ¿qué va a pasar con una bacteria que recibió un estímulo antibiótico pero no lo suficiente para inhibirla? Muchas de estas bacterias, especialmente en antibióticos que son de mucho control, como carbapenems, cefalosporinas de tercera y cuarta, piptazo y particularmente quinolonas, al producir este efecto de daño, producen la activación de unos factores estresantes del genoma de las bacterias, que hace que se dé entonces no solamente la expansión de estas bacterias, sino que se aumente la transmisión de plásmidos de resistencia entre estos microorganismos. Y así entonces tenemos que cada uno de los pacientes va a tener una variabilidad muy diferente en torno a cómo va a quedar su biota después de un tratamiento antibiótico. Cuando uno se toma un antibiótico, la población de bacterias que teníamos en la biota va a quedar más o menos estable hacia más o menos 4 a 8 semanas, ya va a volver a estabilizarse, pero cada uno de nosotros va a tener ciertas individualidades a la hora de con cuántas bacterias resistentes vamos a quedar y cuántas bacterias que nos ayudaban a mantener un poco de pronto a hacer una resistencia de colonización se van a ver afectadas. Entonces, por eso es que todavía el estudio de microbiota se debería llevar a la personalización, pero por ahora clínicamente en nuestro contexto es imposible. En los hospitales entonces sabemos que es la vasta mayoría del consumo antibiótico que es en respecto a los humanos, son los sitios con mayor consumo de antibióticos por metro cuadrado. Esta presión de selección se ve mucho más acentuada en las unidades de cuidados intensivos y en las zonas de hospitalización.
Y una vez un paciente ingresa y uno lo pone en una cama, más o menos entre 1 a 4 horas, las superficies que han tenido contacto con el paciente, con el personal que está trabajando, pues ya tienen entonces ya la presencia de algunos colonizantes. Y el tema es que los organismos que contaminan el entorno pueden durar muchísimos días. Gram positivos como Clostridioides difficile y Staphylococcus aureus pueden durar 200 días, mientras que bacterias gram negativas, que obviamente no tienen tanta adaptación a los medios secos, pueden durar un mes allí en la superficie si no se hacen los procesos de desinfección adecuados. Por otro lado, entonces, para ya darle la palabra a Santiago, les recomiendo mucho si de pronto usted quiere sacar como los artículos más importantes de esta conferencia. Estos dos artículos, Santiago y yo se los recomendamos muchísimo. Estos son dos de los estudios más importantes que se han hecho en términos del tema de resistencia antibiótica eh, en torno a cuál ha sido el impacto entonces de la resistencia y para dónde vamos con eso. Entonces, el primero es el primer estudio que logró analizar cuál es la carga de mortalidad que se da con las especies bacterianas que son las más relacionadas con resistencia antibiótica, y el otro lo que hizo fue analizar entre el año 1990 hasta el año 2021 cuál ha sido el impacto de la mortalidad de la resistencia antibiótica en específico, y esto ya nos va dando un poco de luces hacia dónde vamos. Simplemente les traigo las gráficas que son como lo más importante de esto. Miren ustedes que acá en términos de mortalidad, miren que justamente tenemos las bacterias que son no solamente más virulentas, sino también las que aportan más resistencia antibiótica. Staphylococcus aureus, Escherichia coli, neumococo, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter baumannii, Enterobacter. Que miren que son justamente las bacterias que nosotros hablamos en el día a día en los cursos de microbiología que ustedes encuentran en los hospitales. Y otro punto central es que esta mortalidad no es igual en todo el mundo y realmente donde más se está viendo el impacto de estas bacterias multilogoresistentes en sitios donde evidentemente no hay prueba es precisamente en los países de bajos recursos, especialmente en África subsahariana, en sudeste asiático. Nosotros no estamos tan mal en América Latina y el Caribe, pero pues obviamente sí vemos mucho el impacto de esta mortalidad en el día a día. Me costó armar esta gráfica. Esta nos demuestra cómo es la distribución de mortalidad de las bacterias del Big Five de la resistencia antibiótica, Cinetobacter, Escherichia, Klebsiella, Pseudomonas y Staphylo. Y vemos obviamente cómo la gran carga de mortalidad está sobre la población adulta mayor. Pasando al siguiente artículo que nos habla entonces de las muertes atribuibles desde 1990, vemos exactamente lo mismo. Esto ya es unos estimados ya de mortalidad en resistencia, resistencia asociada y resistencia atribuible, y vemos entonces cómo hay una gran carga de mortalidad, ¿cierto? Asociada, porque es lo que hemos dicho mucho en los cursos. Uno dice, ¿qué tenía el paciente? Tenía cáncer de páncreas, pero ¿qué lo terminó matando realmente? Lo pudo haber matado con una sepsis por una de estas bacterias. Y esto es entonces hacia dónde vamos. Esto es un artículo, esta parte del artículo ha sido muy criticada, de pronto ahorita Santi tiene algún comentario sobre esto, que fue la gran noticia de que las muertes atribuibles y asociadas a resistencia antibiótica se van a volver una de las principales causas de mortalidad y van a sumar millones de muertos al año. En este momento, atribuibles a estas bacterias, estamos teniendo el 13% de la mortalidad, ¿sí? Estamos teniendo más o menos unos 7 millones de muertes al año por estas bacterias. Y esto apenas lo venimos a saber hace 2 años, porque antes no teníamos la idea clara de estas especies bacterianas multilogoresistentes, cuánto estaban matando, pero así de pronto el artículo se haya pasado de pronto en el número de millones de muertos, es evidente que esta es la pandemia silenciosa del siglo XXI y que va a ser uno de los grandes retos de salud pública y de medicina clínica del siglo XXI. Voy a dar entonces ahora la palabra al doctor Santiago. Voy entonces a dejar de compartir pantalla y recuerden dejar, si tienen algunas preguntas, para dejarlas entonces al final. Doy entonces un saludo al doctor Santiago Loaiza. Santi, ¿ya está por ahí? Sí, señor, por acá estoy. Me Bueno, el doctor confirmo, porfa, Santiago si, Loaiza. si ven En la este momento, pantalla, además, está si me estrenando escuchan. cargo. Yo lo presento chino. Doctor Santiago Sí, sí, sí. Loaiza, miembro fundador del Grupo Resistencia Antibiótica de Manizales, médico de la Universidad de Caldas. Se nos fue para Bogotá a hacer la maestría en epidemiología en la Universidad Javeriana de Bogotá.
Trabajó un buen tiempo como médico proa en el Hospital Mederi y tiene una amplísima experiencia en todo el tema de resistencia antibiótica. Y en este momento está trabajando en la industria de diagnóstico con Biomieré. Ya les va a contar un poquito él. Y pues obviamente un gran amigo y un excelente expositor. Santi, el público es tuyo y bienvenido. Sebas, muchísimas gracias por la introducción. El cariño saben que es mutuo. Me confirman, porfa, si ahí están viendo la pantalla y me escuchan bien. Se escucha Todavía bien, no pero no vemos veo tu la pantalla. Ya reviso otra vez la opción de compartir. Creo que ahora sí, ¿sí? Sí, Chino, perfecto. Listo. Gracias, Sebas, por la introducción. Habíamos preparado esta conferencia con el ánimo de hacerles entender y explicar por qué es que tenemos un grupo de resistencia antibiótica. Ya Sebas creo que hizo muy bien la parte de explicar el impacto, explicar nosotros por qué estudiamos esto. Ahorita yo quiero hacer una breve introducción a los mecanismos de resistencia y es de lo que vamos a hablar. Entonces, después de varios años estudiando el tema de resistencia antibiótica, en mi concepto y opinión personal, y por eso esta diapositiva no va a tener referencia, para mí existen tres mecanismos grandes de resistencia y son, uno los podría más o menos intuir, pues cómo podrían hacer las bacterias para defenderse de los antibióticos. Pues una es inactivar el antibiótico, sí, o sea, destruirlo, por así decirlo. Entonces ahí tenemos un gran ejemplo que son las betalactamasas. También tenemos enzimas hidrolíticas de aminoglucósidos. El segundo mecanismo es impedir que el antibiótico llegue al sitio donde tiene que actuar, ¿sí? Entonces ahí tendremos mecanismos como alteraciones de la membrana, entre ellas cierres de porinas, que son proteínas que utilizan los antibióticos para ingresar a las células bacterianas, o bombas de flujo que se van a encargar de expulsar los antibióticos después de haber ingresado. Y por último, pues podrían modificar el sitio donde el antibiótico debe hacer su acción, ¿cierto? Entonces, pues ahí tenemos, vamos a ver, y lo tenemos como ejemplo más adelante, la síntesis de la proteína PBP2A, que es una proteína que no es afín a los antibióticos que utilizamos y que es la forma en la que se explica el mecanismo de meticilinoresistencia. También está la resistencia a la vancomicina en el mismo, la misma clasificación. Esta es una gráfica de un artículo de Nature del 2023, donde nos esquematizaban los principales mecanismos de resistencia, ¿sí? Pero aquí vemos que todos los que están ahí, pues se engloban y se pueden clasificar en alguno de esos tres, ¿sí? Entonces, por aquí está la activación del antibiótico claramente, disminuir el influjo a través de la regulación a la baja de proteínas que utilizan para entrar o de bombas de expulsión, hacer alteraciones del sitio donde tiene que actuar el antibiótico, como hacer una protección del sitio blanco o hacer un bypass metabólico para poderlo hacer, pues ahí están como resumidos los mecanismos. En términos generales es importante entender los mecanismos de resistencia porque es la forma en la que tenemos, o mejor dicho, a través del antibiograma y a través de las técnicas de resistencia, pues vamos a tratar de aproximarnos a conocer cuál es ese mecanismo, ¿sí? Y casi siempre se acompaña además de determinar cuál es el componente genético y molecular que nos condiciona esa resistencia. Entonces, ese determinante genético son los genes de resistencia, los productos moleculares asociados. Entonces, el ejemplo es el gen MECA, que va a producir una PDP2A, que nos va a condicionar la resistencia, por ejemplo, la meticilinoresistencia, el principio o el mecanismo de resistencia, a través del cual se explica por qué se genera, es una alteración del sitio blanco, y el patrón de resistencia es lo que nosotros vamos a tratar de intuir a través de un antibiograma, por ejemplo, y las pruebas complementarias para saber cuál es el fenotipo de resistencia expresado, ¿sí? Ese fenotipo de resistencia nos va a permitir saber cuál es el mecanismo que hay detrás, su determinante genético más probable, y saber a qué antibióticos es sensible o resistente la bacteria frente a la cual estamos nosotros en un paciente específico, ¿sí? Y para completar el ejemplo, pues el patrón de resistencia determinado por el gen MECA, ¿sí? En la cual se altera el sitio blanco de unido a las penicilinas, pues es la meticilinoresistencia, que como lo vamos a ver en un momento, pues determina resistencia a todos los antibióticos betalactámicos, excepto a las cefalosporinas de quinta generación. Esos mecanismos no son únicos, para un mismo grupo de antibióticos se pueden generar varios mecanismos de resistencia y las bacterias pueden tener varios mecanismos de resistencia actuando en un mismo punto,
frente a un antibiótico específico, ¿sí? Entonces, aquí nada más les traigo el ejemplo de los betalactámicos, en el cual podemos tener modificación del antibiótico a través de las enzimas betalactamasas, podemos tener disminución en el ingreso a través de las mutaciones de porinas, o podemos tener bombas de flujo que nos van a excluir o a extraer del ambiente bacteriano, no solamente los betalactámicos, sino otros antibióticos, ¿sí? También lo vamos a ver en un momento como ejemplo. Y esto ocurre con los demás antibióticos, ocurre con los aminoglucósidos, ocurre con las fluoroquinolonas. Aquí no está, pero la meticilinoresistencia también es una forma de hacer resistencia a los betalactámicos, pero este artículo era de gram negativos. Los gram negativos no tienen ese tipo de resistencia. Entonces lo vamos a ver, a partir de aquí vamos a ver de cada uno de los tres grandes mecanismos, pues un ejemplo explicativo con la forma en la que lo vemos en el antibiograma. Entonces vamos a empezar con inactivación del antibiótico. Evidentemente, vea que trae el ejemplo de las betalactamasas. Las betalactamasas son enzimas que, como su nombre lo indica, hidrolizan a los antibióticos betalactámicos. La producción de estas betalactamasas, como lo ven aquí en la gráfica, con el ejemplo de la betalactamasa del Staphylococcus aureus, están bajo mecanismos de regulación genéticos, ¿sí? Que generalmente se activan cuando está en presencia del antibiótico, van a provocar la expresión de la enzima y posteriormente, pues esa enzima nos va a llegar y nos va a hidrolizar el antibiótico. Así las bacterias pues saben cómo van a estar. Inicialmente, una de las primeras bacterias donde se describió era Staphylococcus aureus. Sin embargo, vamos a ver la explicación por la cual es un mecanismo de resistencia predominante en bacterias gram negativas. En la actualidad existen betalactamasas que tienen la capacidad de hidrolizar la totalidad de los antibióticos que tenemos disponibles en la terapéutica, al menos en nuestro medio, ¿sí? Que son difundidos con carbapenemasas que pueden hidrolizar ceftazidima de Bactam, que es la última línea que tenemos para el manejo de estas enzimas. La razón por la cual las betalactamasas son tan exitosas, o una de las razones puede ser la composición que tiene la envoltura celular de los gram negativos comparado con los gram positivos. ¿Sí? Y en esta gráfica lo que vemos es cómo, y recordar, cómo las envolturas de las bacterias gram negativas pues están compuestas de una membrana citoplasmática, pero tienen una membrana externa, ¿sí? Esa membrana externa pues crea un espacio periplásmico en el cual las betalactamasas pues van a encontrar un ambiente donde van a poder encontrar el antibiótico entrando por esta porina y rápidamente lo van a hidrolizar. En el caso de los gram positivos, pues ellos nada más tienen una membrana celular, tienen una gran pared de peptidoglicano, pero esa pared de peptidoglicano está llena de poros a través de los cuales pueden escapar las betalactamasas, ¿sí? Entonces esas enzimas van a ser enviadas al medio extracelular y pues se van a difundir al medio extracelular, probablemente alcancen una menor concentración comparadas con la que puede alcanzar en el espacio periplásmico de los gram negativos. Vamos a hacer entonces el ejercicio de saber cuál es el determinante genético, el mecanismo de resistencia y el patrón en el caso de las betalactamasas. Entonces los genes son genes de betalactamasas, ya vimos con Sebas que son miles de betalactamasas. El mecanismo de resistencia es la inactivación del antibiótico y pues al tener miles de enzimas, se tratan de agrupar por familias, pero la dificultad en estas enzimas pues es que esos múltiples patrones de resistencia que pueden crear dependiendo del el espectro de antimicrobianos que hidrolicen, pues nos va a crear una multiplicidad de patrones de resistencia, ¿sí? Entonces en este caso no es tan fácil decir este patrón de resistencia es tal, sino que son muchos patrones de resistencia. Para ayudarnos en eso, se ha tratado y se han hecho esfuerzos de tratar de clasificarlas. Hay clasificaciones sencillas como tratar de clasificarlas en grupos moleculares A, B, C o D, ¿sí? De estas, la A, la C y la D son serin betalactamasas y las B son metalobetalactamasas porque utilizan un sustrato de zinc. Y hay clasificaciones funcionales donde en cada uno de estos grupos puede haber subgrupos para tratar de saber un poco más de cómo son. Entonces, esa es la clasificación anterior a la molecular de Ambler y esta es la que conocemos como la funcional de Bush, Jacob y Medeiros. Sobre todo el grupo 2 tiene un gran número de enzimas de subgrupos en esta clasificación y se van a correlacionar de la siguiente manera. La clasificación C de Ambler va a ser la misma clasificación del grupo 1 de Bush y corresponde a las betalactamasas de tipo AMSE. La clasificación B de Ambler son las mismas del grupo 3 y hace referencia a las metalobetalactamasas. Estas enzimas son carbapenemasas por naturaleza. Y en el grupo A y D de Ambler, ¿sí? Vamos a tener a todas las del grupo 2 de Bush y ahí vamos a tener multiplicidad de
enzimas, entre ellas las bleas, las IRT, las BLES y las carbapenemasas, y todos estos nombres que yo les acabo de decir, cada grupo de esos, ¿sí? Configuran un patrón de resistencia. Y dentro de ese grupo, ¿sí? De enzimas y dentro de esa familia, pues van a haber muchas enzimas en su interior que van a hacer que sea aún más difícil tratar de clasificarlas y que pueden tener patrones que se parezcan a estas o a estas y viceversa. Vamos a ver entonces el ejemplo con una BLE, cómo nos aproximamos nosotros a saber cuál es el patrón de resistencia que hay, pues a través de clásicamente el antibiograma, ¿sí? En el cual tenemos antibióticos, unas concentraciones inhibitorias mínimas que dependiendo de la probabilidad de éxito terapéutico, pues nos van a dar una interpretación o una categoría interpretativa de sensible o resistente dependiendo de si a las dosis usuales, en la cual se utiliza el antibiótico, pues vamos a tener un éxito al utilizarlo. En este antibiograma lo que tenemos entonces y observamos, vamos a centrar en los betalactámicos, resistencia a la ampicilina, a la ceftazidima, que es una cefalosporina de tercera generación, igual que la ceftriaxona, resistencia a la cefazolina, que es de primera, sensible a ertapenem, a meropenem, que está por acá, de los carbapenémicos, está con mix sensible a cefepime, pero se cambió la interpretación a resistente, está sensible a cefoxitina, que es una cefalosporina de segunda generación, de la familia de las cefamicinas. Entonces, el patrón de resistencia es este, ¿sí? Entonces, aprendemos a identificar esos patrones en el antibiograma. Ese patrón de resistencia es resistencia a cefalosporinas de primera, segunda, septocefamicinas, ahí vimos a la cefoxitina sensible, a las de tercera generación y de cuarta de forma variable, cefepime puede ser sensible o resistente, y el astrenam, que no está aquí en el antibiograma. El mecanismo entonces es la hidrólisis del anillo betalactámico, va a ser capaz de hidrolizar incluso cefalosporinas de tercera generación, daña el anillo betalactámico y pues ya no puede cumplir con su función. Los genes de resistencia generalmente asociados a BLES, la más exitosa de todas es la CTXM, sin embargo las primeras que se describieron fueron las SHV de la 2 en adelante, la TEM3 en adelante, y hay otras, ¿sí? Hay derivadas de pseudomonas, de acinetobacter, de microorganismos específicos que pueden tener ese mismo patrón de BLE y se pueden encontrar en los estudios cuando se determina esta, que decimos si es una Klebsiella pneumoniae productora de beta-lactamasa de espectro extendido, pues ¿cuál de todas esas enzimas será? Pues alguna de estas, cuando se hacen este tipo de estudios, se encuentran múltiples genes. Una forma de identificarla, que clásicamente enseñábamos y con lo que aprendimos muchos de nosotros, era el test o el famoso test de BLE, el cual se hacía cuando la MIC para el cefotaxime o para la ceftazidima estaba mayor o igual a 2, como en este caso, ¿sí? Lo que se realizaba era, o lo que indicábamos era, es mandatorio hacer el test de BLES, ¿sí? El test de BLE era combinar estas dos cefalosporinas de tercera generación con el ácido clavulánico, ¿sí? El ácido clavulánico es un potente inhibidor de este tipo de betalactamasas. Al combinarlo, ¿sí? Con el clavulanato, pues lo que se esperaba era que se recuperara la función de esa cefalosporina de tercera generación. De manera que si la MIC cambiaba 3 diluciones o era 8 veces menor, ¿sí? Comparado el antibiótico de tercera generación con el ácido clavulánico, se confirmaba o se decía que era un test de BLE positivo y se reportaba así, y en muchos antibiogramas ustedes pueden encontrar en las observaciones, los laboratorios que tienen esos comentarios, que va a salir test de BLE positivo y lo va a encontrar así, ¿sí? Sin embargo, algunas personas en enterobacterales, cuando vemos un patrón así, vemos resistencia a la ceftriaxona y sensibilidad a los carbapenémicos, pues inmediatamente le achacamos a que eso es una BLE. De esto hay controversia, ¿sí? Y en el 2021, en el Journal de Antimicrobial Resistance, se dio la discusión de si uno debía o no debía hacer el test de BLE en los enterobacterales que fueran resistentes a la ceftriaxona. Entonces hay argumentos a favor y en contra, hay autores colombianos incluidos en esta discusión. Y las conclusiones más grandes de las tres intervenciones de estos autores es: en términos generales, el principal mecanismo de resistencia a las cefalosporinas de tercera generación en enterobacterales son las BLE, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Y el éxito clínico además se puede predecir guiado con la MIC, porque el CLSI y el EUCAS, que son los dos organismos principales que determinan cuál es el punto de corte para decir es sensible o es resistente, en 2010 disminuyeron, ¿sí? El umbral a partir del cual consideraban que era resistente. Entonces lo pasaron de 8 a 2, ¿sí? Haciendo que muchos de los que antes se consideraban sensibles, se consideraban resistentes y posiblemente productores de BLES. Y los autores que defienden que no es necesario, ¿sí? Hacer el test,
pues se quedan con que con ver la resistencia a la ceftriaxona sería suficiente. Sin embargo, los que están en contra, pues mencionan que la resistencia a ceftriaxona puede ser mediada por diferentes enzimas. Hay estudios en los cuales toman enterobacterias resistentes a cefalosporina de tercera, le hacen secuenciación genómica y tratan de dilucidar cuáles son las enzimas que portan y encuentran que no solamente hay BLES, sino que pueden haber AMSES, pueden haber otras, y esto podría tener implicaciones desde el punto de vista terapéutico, ¿sí? Las AMSES generalmente, si aparecen sensibles a cefepime, puede ser una opción de tratamiento en ciertos escenarios, y en el caso de surgimiento de brotes o el entendimiento de cómo es la epidemiología, pues sería importante, ¿sí? La conclusión o la conclusión más valiosa que yo saco de esta discusión es que la pregunta más de si hacer el test de BLE o no, ¿sí? O la pregunta no es si buscarlas, sino cómo buscarlas, ¿sí? El test de BLE puede ser imperfecto y perfectamente puede haber una BLE que me dé negativo y otra enzima que no sea una BLE y me dé positivo en ese test. Y lo que proponen al final los autores es que deberían explorarse métodos que permitan determinar en esos enterobacteriales resistentes a ceftriaxona, pues cuál es la verdadera enzima que está implicada en la resistencia, ¿sí? Hay en la actualidad métodos moleculares que pueden identificar las enzimas de tipo BLE. Algunos de ellos incluyen la CTXM, hay otros que amplían más el espectro, para identificar SHV, etcétera. La idea o lo que proponen al final es que deberíamos tratar de buscarlas. Puede que el test de BLE no sea la mejor opción, pero entonces sí puede que sea importante buscarlas. Lo que hay que definir es cuál es la mejor manera de buscarlas. Vamos a seguir con el segundo mecanismo, que es impedir que llegue al sitio blanco. Y nosotros siempre nos hemos visto retados por este tipo de mecanismo que son las bombas de flujo, ¿sí? Las bombas de flujo, como ustedes lo ven ahí en la gráfica, son estructuras, aquí está la bomba de flujo, son estructuras complejas, ¿sí? Porque generalmente están en los gram negativos, entonces tienen que crearse estructuras que vayan desde la membrana citoplasmática hasta la membrana externa, y sean capaces de tomar, ¿sí? Sustratos en el citoplasma, en el, medio en el espacio periplásmico y expulsarlos al medio extracelular. Eh, Existen 6 superfamilias de este tipo de mecanismos, ¿sí? Aquí están los nombres, reciben nombres dependiendo del nombre que se le ha ido dando. Tienen funciones no solamente asociadas con la resistencia antibiótica, sino que también con la división celular. Entre otros, el más conocido, el primero que se estudió de estos mecanismos hacia la década de los 90 fue el de Resistance Nodulation Cell Division Family, el RND, y estas enzimas RND, estas bombas de flujo RND, pueden ser expresadas de manera intrínseca, ¿sí? Por Pseudomonas aeruginosa. O sea, la Pseudomonas puede tener este tipo de mecanismos. Entonces, en Pseudomonas, cuando lleguemos a ver en alguna de nuestras revisiones antibiogramas de Pseudomonas, vamos a ver de que ella, aparte de que tiene una membrana que es mucho menos permeable, ¿sí? 1000 veces menos permeable a los antibióticos, la membrana de la Pseudomonas comparada con una E. coli, ¿sí? Aparte, puede también expresar de manera intrínseca este tipo de mecanismos de bombas de flujo que le van a condicionar resistencia. Aquí está la explicación de la familia de RND. Todas las de la familia de RND están compuestas, ¿sí? De un adaptador proteico periplásmico que está acá, ¿sí? Entonces el MEX-BX, el MEX-AXCOE, ¿sí? Se unen a un transportador de resistencia que está aquí en la membrana externa, entonces es la letra seguida, entonces el A se puede unir con el B, entonces MEX-A y MEX-B, MEX-X y MEX-Y, MEX-C y MEX-D, y MEX-E y MEX-F, ¿sí? Y lo último que necesitan para poder tener el mecanismo de bomba completo es una porina, ¿sí? Que se denominan como OPRs, que son proteínas, ¿sí? De la membrana externa, que se van a unir a este complejo y van a completar el mecanismo de resistencia, ¿sí? Aquí están los más comunes de estos mecanismos de resistencia. En Pseudomonas aeruginosa es muy común el MEX-AB OPRM, ¿sí? Entonces nos pone el nombre ya completo. Entonces MEX-AB OPRM es una bomba de flujo compuesta por el componente MEX-A, MEX-B y la OPRM en el exterior. Determina resistencia a quinolonas, macrólidos, tetraciclinas, la mayoría de los betalactámicos, incluidos el carbapenem y meropenem, pero no imipenem, tampoco imipenem relevactam, ni septolosano tazobactam, ¿sí? Entonces, no son sustrato de esta, entonces uno puede ver perfectamente una pseudomona, una resistencia aislada a meropenem, ¿sí? Con sensibilidad a imipenem y a otros betalactámicos, condicionada por un mecanismo de bomba de flujo.
Y aunque es difícil verlos en otros microorganismos, es muy difícil a través de un antibiograma tratar de llegar a saber que lo que había ahí detrás era una bomba de flujo. Y generalmente en los cursos uno dice, no, pues ese patrón tan atípico puede ser por una bomba de flujo y es como la caja negra que uno utiliza cuando hay un antibiograma bien complicado, pero pues se pueden encontrar también en la clínica. Este es un antibiograma que hace algunos meses compartíamos en el grupo de Gram, en el cual veíamos una pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Aislada de un paciente con infección intraabdominal, el cual tenía sensibilidad a Stronam, sensibilidad a ceftazidima, sensibilidad a cefepime, estaba resistente a imipenem, estaba resistente a meropenem, pero estaba sensible a piptazo, ceftriaxona tazobactam y ceftazidima bivactam, ¿sí? A uno, si no tiene mucha experiencia, médicos, especialistas, estudiantes, podría uno decir, no, ese antibiograma está mal, porque cómo va a tener la pseudomonas resistencia a los carbapenémicos, ¿sí? Que son de mayor espectro, comparado con las cefalosporinas, y va a estar sensible a estas otras que son menos potentes, ¿cierto? Pero esto puede pasar en pseudomonas, se ve en la clínica. Muy probablemente lo que pudiera estar pasando ahí era que había combinación de mecanismos no enzimáticos, ¿sí? Ya habíamos visto que el meropenem es susceptible a los mecanismos de bomba de flujo, específicamente a la MEX-AB o PRM, y el imipenem es sensible a un mecanismo de resistencia que también tiene la pseudomona, que es el cierre de la porina OPRD, ¿sí? Esta porina es la porina predominantemente utilizada por el imipenem para entrar, y la pseudomona puede, como les había dicho, los microorganismos pueden expresar múltiples mecanismos a varios antibióticos al mismo tiempo, podrían estar conjugando, ¿cierto? Para determinar esta resistencia a los carbapenémicos y conservar su sensibilidad a cefalosporinas, que por ejemplo en el caso de cefepime, su capacidad de ser un suiterión, pues le confiere un gran acceso a través de la membrana de Pseudomonas. Y para terminar, el último ejemplo que les traigo es del último grupo, que es la modificación del sitio blanco de la ruta metabólica. Entonces lo vamos a ver con el caso de la meticilinoresistencia. Entonces, aquí en esta gráfica en azul vemos a las cuatro PBPs, que son las Penicillin Binding Proteins, que les pusimos así porque cuando se empezaron a estudiar los antibióticos, pues se vio que la penicilina se unía a ellas, pero pues ellas en verdad son transpeptidasas, son enzimas que tienen funciones dentro del metabolismo celular, específicamente la síntesis de la pared, y el Staphylococcus aureus, el salvaje, tiene cuatro PBPs, la uno, la 2, la 3 y la 4, y la meticilinoresistencia está determinada por la adquisición de un gen, que es el gen MECA o MECC, en un cassette de resistencia cromosómico de estafilococo, que permite la síntesis de una PBP mutada, una PBP2A, y esta PBP ya no tiene afinidad por los betalactámicos, ¿cierto? Por ninguno, o sea, ya no solamente hizo resistencia a la meticilina, que es el nombre histórico con el que se conoce, o a la oxacilina, sino que aparte es resistente a las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta, excepto las de quinta y a los carbapenémicos, ¿sí? Normalmente uno no ve terapias, ¿ok? Terapias combinadas con ertapenem, pero uno normalmente no ve terapias para Staphylococcus aureus meticilino resistente ya con carbapenémicos, ¿sí? Porque pues no tiene utilidad a diferencia de los gram negativos. En Staphylococcus aureus, esta producción de la PDP2A ha sido estudiada a través de oleadas de resistencia, ¿sí? Esto, algunas veces lo he mostrado, pero nunca les he dicho cuáles son las 4 olas de resistencia de Staph aureus. Las 4 olas son, por aquí en los 40 estaba el estafilococo cuando salió la penicilina, que era sensible a la penicilina, entonces pues empezaron a utilizar penicilina para todo tipo de infecciones, no solamente para estafilo. Y hacia finales de los 50, ¿sí? Apareció un mecanismo mediado a través de un fagotipo, ¿sí? Que confería resistencia a la penicilina, y a finales de los 50 prácticamente todos los Staphylococcus aureus eran resistentes a la penicilina, ¿sí? Se introdujo la meticilina, rápidamente apareció la meticilinoresistencia, eran igual casos esporádicos. Hacia los 70 aparece la segunda ola y se empezó a volver predominante, ¿sí? La presencia de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina en el medio hospitalario, ¿sí? Entonces eran los Gel Associated MRSA, los HA-MRSA, que tenían cassette cromosómicos grandes, que eran costosos, hablando en términos energéticos para la bacteria, y que hacía que solamente persistieran en lugares donde había una gran exposición a los antibióticos betalactámicos, y eran los brotes hospitalarios que había de MRSA. Pero hacia los 80 y los 90
se empezaron a describir casos en Australia, posteriormente en los Estados Unidos, de MRSA asociado a la comunidad, ¿sí? Pacientes sin exposición previa a medios hospitalarios, sin exposición previa a antibióticos, que tenían Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y lo que se vio es que a través de la adquisición de un cassette que era mucho más ligero, ¿sí? Que por lo tanto le costaba en términos energéticos menos al Staphylococcus aureus eh, tenerlo, producirlo y producir la PBPD2A, ya podía circular incluso en comunidad, ¿sí? No era difícil para este Staphylococcus aureus. Y esta aparición de los MRSA asociados a la comunidad es lo que se conoce como el MRSA, como la cuarta oleada de la resistencia en Staphylococcus aureus, que pues todavía seguimos en esa. Tenemos tasas de 40, de 35 a 45% de MRSA en nuestro medio. El diagnóstico de la meticilinoresistencia puede ser retador para unos, puede que no para otros. En términos generales, si tenemos antibiogramas automatizados, podemos utilizar tanto la MIC de la oxacilina como la de la cefoxitina para el Staphylococcus aureus y el Lugdunensis, pero no así para los otros. La oxacilina sí, pero la cefoxitina no. Y cuando no tenemos antibiograma automatizado, sino que utilizamos discos de difusión, ¿sí? En el caso del Staphylococcus aureus, pues nos sirve el disco de cefoxitina, pero no el de oxa, ¿sí? El de oxa no es un muy buen inductor del gen. Se puede poner el disco de oxacilina. El antibiótico no logra inducir, ¿sí? El mecanismo de producción de la PBP y por lo tanto, pues nos va a salir como sensible cuando en verdad era un Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Listo? Entonces ahí siempre compartimos la tablita para que sepan, y está incluso en el perfil de Instagram, para que sepan cuál es el método, ¿sí? A través de MIC o a través de discos, para la identificación de los estafilococcus resistentes a la meticilina, bien sean aureus o no aureus. Finalmente, entonces, en el antibiograma, ¿cómo lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver como resistencia a la oxacilina. Esto es un antibiograma automatizado. Entonces, pues ahí sabemos que el método de la MIC de oxacilina puede ser confiable. Igual hay laboratorios que confirman esto a través de disco de cefoxitina, pero pues aquí lo vemos oxacilina resistente. Esto es un meticilino u oxacilino resistente, ¿sí? Sino que pues generalmente se conserva más por las siglas el término meticilino, pero es un antibiótico que no utilizamos hace mucho tiempo. Yo les agradezco por la atención. Esto era solamente el abrebocas a lo que nosotros hacemos en GRAM, a la forma en la que estudiamos los mecanismos de resistencia, cómo nos aproximamos a ellos y pues cada uno de los mecanismos que consideramos que son los primordiales, pues la forma en la que los identificamos en el antibiograma.